El apartamento estaba casi vacío ahora. Una sola bolsa de viaje estaba junto a la puerta, llena con todo lo que aún importaba. Nathan Cross estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la primera luz grisácea de la mañana se extendía por el horizonte de Denver. Su hija Sophie, de 7 años, aún dormía en el colchón inflable en la esquina, con su pequeño cuerpo acurrucado bajo una colcha gastada. No la despertó. Ya habría tiempo para las despedidas más tarde, o tal vez no hubiera ninguna despedida. Algunas partidas eran más fáciles cuando se producían en silencio, antes de que nadie pudiera preguntar por qué. 6 meses antes, Nathan era director senior de proyectos en Westbrook Development, una de las mayores empresas inmobiliarias de Colorado. Había pasado 11 años construyendo su carrera allí, empezando como analista junior recién salido de la universidad y ascendiendo gracias a las noches de trabajo hasta tarde, las cenas perdidas y la lenta acumulación de confianza. Cuando llegó a los 30 y tantos años, se había ganado la reputación de ser el hombre capaz de salvar proyectos problemáticos, al que enviaban cuando se acercaban los plazos y los presupuestos se agotaban. No era brillante en el sentido de llamar la atención en las fiestas, pero era fiable. En un sector basado en promesas y especulaciones, la fiabilidad valía más que el genio. El proyecto Riverside Commons había sido su responsabilidad durante casi 2 años. Se trataba de una ambiciosa promoción en el extremo oeste de la ciudad, un complejo de uso mixto que combinaría viviendas asequibles con locales comerciales y un centro comunitario. La ciudad había proporcionado importantes incentivos fiscales y la propia alcaldesa había pronunciado un discurso en la ceremonia de inauguración. Nathan creía en el proyecto. Había recorrido la embarrada obra con su casco, revisando los planos con los contratistas, negociando con los proveedores que querían más dinero y con los subcontratistas que querían más tiempo. Había prometido a los residentes de la comunidad vecina que el desarrollo traería puestos de trabajo y oportunidades, no desplazamientos y ruido. Lo que no sabía y no podía saber era que las cifras que le habían dado eran mentiras. Las previsiones de costes presentadas a la ciudad se habían subestimado deliberadamente en casi un 40%. Las viviendas asequibles que habían garantizado los incentivos fiscales nunca se iban a construir tal y como se había prometido. En cambio, los planes preveían un discreto rediseño una vez iniciada la construcción, convirtiendo las viviendas asequibles en apartamentos a precio de mercado que generarían rendimientos mucho más elevados. El plan se había orquestado en niveles muy por encima del rango salarial de Nathan. Se aprobó en reuniones a las que nunca fue invitado a asistir y se documentó en correos electrónicos de los que nunca recibió copia. Cuando surgieron las discrepancias, alguien tuvo que asumir la culpa. Nathan era la opción obvia. Su firma aparecía en docenas de documentos y su nombre figuraba en todos los informes de progreso presentados al ayuntamiento. Había confiado en las cifras que le había proporcionado el Departamento de Finanzas. Había creído en las garantías de sus superiores de que el proyecto iba por buen camino y dentro del presupuesto. Esa confianza lo convirtió en el chivo expiatorio perfecto. El despido fue rápido y quirúrgico. Lo llamaron a una sala de conferencias un martes por la mañana y le presentaron un acuerdo de separación que incluía una modesta indemnización y una cláusula de no difamación más larga que algunos de los contratos que él mismo había negociado. Un guardia de seguridad lo acompañó a su escritorio para recoger sus pertenencias personales. Al mediodía, su tarjeta de acceso había sido desactivada y su correo electrónico de la empresa reenviado a recursos humanos. 11 años de lealtad, reducidos a una caja de cartón y un apretón de manos que parecía una disculpa por algo que nadie admitiría. Las consecuencias profesionales no se hicieron esperar. Su nombre apareció en la cobertura local del escándalo, siempre en relación con frases como presunta tergiversación y bajo investigación. Sus antiguos compañeros dejaron de devolverle las llamadas. Los reclutadores que antes le cortejaban ahora le enviaban rechazos corteses, alegando preocupaciones sobre su idoneidad. El sector era más pequeño de lo que la gente creía, y la reputación viajaba más rápido que los hechos. En 3 meses, había agotado sus ahorros, pagando el alquiler y los honorarios de un abogado
que finalmente le aconsejó que demandar por despido improcedente le costaría más de lo que podía permitirse y le llevaría más tiempo del que podía esperar. Sophie nunca preguntó por qué se habían mudado de su casa a este apartamento, por qué su dormitorio había pasado de ser un lugar en el que podía bailar a un rincón separado por una sábana colgada. Era lo suficientemente joven para adaptarse, lo suficientemente mayor para comprender que algunas preguntas hacían que el rostro de su padre se volviera silencioso de una manera que la asustaba. Había aprendido a llenar los silencios con historias sobre el colegio, dibujos de caballos y preguntas sobre lo que podrían cenar. Ella lo estaba protegiendo, se dio cuenta Nathan una noche, mientras la veía charlar alegremente sobre nada mientras él removía una olla de pasta que comerían por tercera vez esa semana. Su hija de 7 años lo estaba protegiendo de su propia preocupación. La decisión de dejar Denver se había cristalizado lentamente y luego de repente. Un primo de Boise le había hablado de un trabajo en la construcción que no requería referencias, solo una espalda fuerte y la voluntad de madrugar. No era la carrera que Nathan había construido, pero era un trabajo. Era un sueldo. Era una ciudad donde nadie conocía su nombre ni se preocupaba por el escándalo que había consumido su identidad profesional. Allí podría empezar de nuevo, reconstruir algo más pequeño y sencillo. Dar a Sophie una infancia que no estuviera ensombrecida por el fracaso de su padre. El apartamento estaba ahora casi vacío porque había vendido o donado todo lo que no cabía en el coche, los muebles, los libros, los utensilios de cocina que habían acumulado durante años de vida cotidiana. A Sophie le habían permitido elegir 3 juguetes para llevarse. Había seleccionado un elefante de peluche, un juego de lápices de colores y una bola de nieve de un viaje a las montañas que habían hecho cuando su madre aún vivía. Nathan no le había dicho que se despedía de Denver para siempre. Solo le había dicho que se iban de aventura y ella le había creído, porque los niños creen a sus padres incluso cuando mienten. El Eleanor Ashford llevaba meses sin pensar en Nathan Cross. No tenía motivos para hacerlo. Era uno de los cientos de empleados que habían pasado por Westbrook Development durante su mandato como directora ejecutiva. Un nombre en los organigramas que solo revisaba cuando la reestructuración requería su atención. Había heredado la empresa de su padre hacía 12 años y la había transformado de una promotora regional en una de las empresas inmobiliarias más influyentes de la región montañosa del oeste. Su reputación se basaba en la precisión, en la capacidad de analizar una situación y tomar la decisión que maximizara el valor a largo plazo, independientemente de las molestias a corto plazo. El escándalo de Riverside Commons había sido un reto importante, pero lo había gestionado con eficacia. Las irregularidades financieras se habían atribuido a un pequeño grupo de mandos intermedios que habían actuado sin autorización. Varios habían sido despedidos, otros habían dimitido. La empresa había pagado multas, emitido comunicados de arrepentimiento y aplicado nuevos procedimientos de supervisión que satisfacían a los reguladores. El proyecto en sí se había reestructurado. El componente de viviendas asequibles se restableció a sus especificaciones originales como gesto de buena fe. En 6 meses, la historia había desaparecido del ciclo de noticias, sustituida por otras controversias y otros villanos. Eleanor no había revisado personalmente la lista de empleados despedidos en relación con el escándalo. Eso era asunto de recursos humanos y del asesor jurídico. Se le había informado de las líneas generales, se le había asegurado que se había exigido responsabilidades a las personas adecuadas y había pasado a la siguiente crisis, que requería su atención. Dirigir una empresa del tamaño de Westbrook significaba una selección constante, una priorización interminable, el sacrificio diario de la profundidad por la amplitud. Siempre había más problemas que horas, más decisiones que datos. Fue una auditoría rutinaria. 3 meses después de que el escándalo concluyera oficialmente, eso volvió a llamar su atención sobre el nombre de Nathan. Un analista junior del departamento jurídico había estado revisando la documentación utilizada para respaldar los despidos, buscando cualquier vulnerabilidad que pudiera surgir en futuros litigios. Su informe señalaba una anomalía. El director del proyecto,
que había sido identificado como el principal responsable, aparentemente había planteado sus preocupaciones sobre las proyecciones de costes en varios correos electrónicos antes del descubrimiento del fraude. Esos correos electrónicos se habían pasado por alto durante la investigación inicial. Estaban enterrados en una carpeta que se había marcado como procesada sin la revisión adecuada. Eleanor leyó el informe del analista un jueves por la tarde, sola en su oficina, después de que el resto de la planta ejecutiva se hubiera vaciado. Los correos electrónicos se adjuntaron como pruebas. Eran breves y profesionales, el tipo de preguntas rutinarias que los directores de proyecto hacían cuando las cuentas no cuadraban. Se habían enviado al director financiero con copia al vicepresidente de desarrollo. Ninguno de los dos había respondido. Ninguno de los dos los había reenviado a nadie más. Nathan Cross había hecho exactamente lo que se suponía que debía hacer, y el sistema simplemente no había registrado que lo había hecho. Se quedó sentada con el informe durante mucho tiempo, contemplando la puesta de sol sobre las montañas a través de sus ventanas de suelo a techo. Los hechos eran bastante claros. Un hombre había sido despedido por un escándalo que había intentado evitar. Sus preocupaciones habían sido ignoradas, su reputación destruida, su carrera desmantelada. La empresa había seguido adelante. Ella había seguido adelante. Y en algún lugar de esta ciudad, o quizás ya no en esta ciudad, había una persona cuya vida había sido destrozada por decisiones tomadas en salas en las que él nunca había entrado. Eleanor había construido su carrera sobre el principio de que los negocios no eran algo personal. Las decisiones se tomaban basándose en datos, resultados y evaluaciones de riesgos. Los sentimientos eran un lujo que las empresas rentables no podían permitirse. Pero sentada en su oficina vacía, leyendo los correos electrónicos de un hombre que había visto la verdad antes que nadie y había sido castigado por ello, sintió algo que no había sentido en años. No era exactamente culpa. La culpa implicaba responsabilidad personal y ella no la tenía. Era algo más parecido a la vergüenza. Vergüenza por un sistema que ella había creado, una cultura que había cultivado, una organización que había machacado y descartado a un hombre decente porque era más fácil que examinar sus propios fracasos. Cerró el informe y miró la ciudad que se oscurecía. Mañana decidiría qué hacer. Esta noche simplemente se sentaría con el peso de lo que había descubierto. La autopista se extendía hacia el este desde Denver, subiendo gradualmente hacia las llanuras que finalmente se aplanarían en el interminable paisaje agrícola de Kansas. Nathan conducía con ambas manos en el volante, con la mirada fija en la carretera. Sophie se había quedado dormida en el asiento trasero, con la cabeza apoyada contra la ventana y su aliento empañando el cristal en lentas y rítmicas nubes. El sol empezaba a salir detrás de ellos, pintando el espejo retrovisor con tonos rosados y dorados que él se negaba a mirar. No había dejado ninguna dirección de reenvío. El casero tenía el último mes de alquiler y había asignado la rescisión del contrato. Su número de teléfono cambiaría tan pronto como llegara a Boise. El antiguo código de área de Denver sería sustituido por otro que pertenecía a su nueva vida. No le había contado a nadie su marcha, excepto a su primo, e incluso esa conversación había sido breve y práctica. Habría una habitación esperándole, un colchón en el suelo, la oportunidad de ganar lo suficiente para alquilar algo pequeño pero seguro para Sophie. No era tanto un plan como una dirección, un vector que se alejaba de todo lo que había salido mal. El café de su taza de viaje se había enfriado. Se lo bebió de todos modos, agradecido por el amargor que lo mantenía alerta. Llevaba despierto desde las 4 de la mañana, incapaz de dormir durante las últimas horas en el apartamento. Sophie se había movido cuando la llevó al coche, abriendo los ojos brevemente antes de volver a cerrarlos con la confianza de una niña que sabía que su padre la mantendría a salvo. Esa confianza era un peso que sentían en el pecho, más pesado que cualquier cosa en la bolsa de lona o en las cajas apiladas en el maletero. Había fracasado en tantas cosas en los últimos 6 meses. No podía fracasar en esto. Los suburbios se fueron reduciendo y luego desaparecieron, sustituidos por campos abiertos y granjas dispersas. El tráfico en la autopista era escaso a esa hora,
en su mayoría camiones que se dirigían a los centros de distribución y viajeros madrugadores que hacían el largo trayecto hasta la ciudad. Nathan se acomodó en el anonimato de la carretera, un vehículo más entre miles, invisible e insignificante. Era lo que quería ahora, no ser nadie, desaparecer en la vasta indiferencia del paisaje estadounidense y reaparecer en otro lugar como alguien nuevo. Eleanor no había dormido. Había pasado la noche en su escritorio revisando todos los documentos relacionados con la investigación de Riverside Commons. Cuanto más leía, más clara se volvía la imagen. Nathan Cross no había sido simplemente un chivo expiatorio. Había sido un testigo, alguien que había visto cómo se desarrollaba el fraude y había intentado dar la voz de alarma por los canales adecuados. Los canales le habían fallado. Las personas en las que confiaba habían ignorado sus advertencias o las habían ocultado activamente. Cuando estalló el escándalo, esas mismas personas lo habían señalado porque sus huellas estaban en todo y su voz había sido silenciada de forma efectiva. A las 5 de la mañana había tomado una decisión. No era una decisión empresarial, al menos no en el sentido que reconocería su junta directiva. Era personal, precisamente el tipo de decisión que se había entrenado para no tomar nunca. Pero había límites a lo que podía racionalizar, límites que no sabía que existían hasta que se encontró al otro lado de ellos. Llamó a su asistente a las 6:00 y le dijo que cancelara sus reuniones matutinas. Llamó a su chofer y le dijo que hoy no lo necesitaría. Caminó hasta el aparcamiento ejecutivo, se subió a su propio coche, un sedán plateado que rara vez conducía, y se quedó sentada un momento con las manos sobre el volante. No sabía dónde estaba Nathan Cross. Ni siquiera sabía si todavía estaba en Denver, pero sabía que tenía que intentarlo. Su primera llamada fue a Recursos Humanos para pedir su última dirección conocida. El edificio de apartamentos estaba en un barrio que nunca había visitado. Un complejo de estuco beige y barandillas de hierro que parecía desgastado incluso a la luz de la mañana. El administrador le dijo que Cross se había mudado la noche anterior, que no había dejado ninguna información sobre su nuevo domicilio y que parecía ansioso por marcharse rápidamente. Eleanor le dio las gracias y volvió a su coche. Se sentó en el aparcamiento, pensando que un hombre en su situación, con una hija pequeña y sin perspectivas de trabajo, se marcharía de la ciudad. Iría a algún lugar más barato, algún lugar donde tuviera contactos. ¿Pero dónde? Volvió a llamar a Recursos Humanos y pidió su expediente laboral original. Su contacto de emergencia era una tía en Cleveland, pero el número de teléfono estaba desconectado. En sus formularios de impuestos no figuraba ninguna otra dirección. Al parecer, era un hombre sin red de seguridad. La autopista era la opción más obvia. La Interestatal 70 se dirigía hacia el este, hacia Kansas y más allá. La Interestatal 25 se dirigía al norte, hacia Wyoming, y al sur, hacia Nuevo México. Había una docena de rutas más pequeñas que serpenteaban por las montañas hasta llegar a pueblos de esquí y comunidades rurales. Podría haber ido a cualquier parte. Ella buscaba una aguja en un pajar, pero algo la impulsó a conducir hacia el este. No era la lógica, era el instinto, la misma intuición que la había guiado a través de innumerables negociaciones y adquisiciones. Se incorporó a la Interestatal 70 y aceleró, viendo cómo la ciudad se alejaba en sus espejos. Nathan vio el sedán plateado en su espejo retrovisor antes de comprender lo que significaba. Lo había estado siguiendo durante varios kilómetros, manteniendo una distancia constante, sin acercarse ni alejarse. Lo primero que pensó fue en la policía. Alguna multa sin pagar o alguna infracción por equipamiento que finalmente lo había alcanzado. Lo segundo que pensó fue en la paranoia, el tipo de sospecha que el desempleo y la desgracia habían cultivado en él durante los últimos meses. No todo tenía que ver con él. No todos los coches de la autopista eran una amenaza. Pero cuando el sedán aceleró y comenzó a acortar la distancia entre ellos, sintió que sus manos se tensaban sobre el volante. Sophie seguía dormida en el asiento trasero. Estaban a kilómetros de la ciudad más cercana, rodeados de campos vacíos y la vasta indiferencia de la pradera. Si algo iba mal,
No había ningún lugar al que huir. El sedán se puso a su altura. La conductora era una mujer sola. Volvió la cara hacia él con una expresión que no supo descifrar. Hizo un gesto hacia el arcén de la carretera, una clara señal para que se detuviera. El pie de Nathan dudó entre el acelerador y el freno. Todos sus instintos le decían que siguiera conduciendo, que ignorara a esa desconocida y continuara hacia la nueva vida que le esperaba en Boise. Pero el rostro de la mujer le resultaba familiar. Lo había visto antes en boletines corporativos y fotografías de eventos de la empresa en los que él se había quedado al fondo de la sala mientras los ejecutivos daban discursos sobre valores y visión. Eleanor Ashford, la directora general de Westbrook Development, la mujer cuya empresa había destruido su vida. Se detuvo. La grava crujió bajo sus neumáticos mientras guiaba el coche hacia el arcén. Detrás de él, el sedán plateado lo seguía. Sophie se movió en el asiento trasero y abrió los ojos con la confusa alerta de un niño que se despierta en un lugar desconocido. Nathan le dijo que se quedara en el coche, que volvería enseguida, que todo iba bien. Eleanor salió de su sedán y caminó hacia él. Llevaba lo que él reconoció como ropa informal cara, el tipo de elegancia discreta que costaba más que su alquiler mensual. Su rostro estaba sereno, pero no frío, y había algo en sus ojos que parecía casi incertidumbre. Nunca había imaginado que Eleanor Ashford pudiera estar insegura sobre algo. Se quedaron de pie en el arcén de la autopista, rodeados por la llanura de Colorado. Los camiones pasaban rugiendo, con sus conductores ajenos a la escena que se desarrollaba junto a la carretera. El sol de la mañana ya estaba alto, brillante e implacable, iluminándolo todo. Ella habló primero. Dijo su nombre como si fuera una pregunta, como si confirmara que era real, que realmente lo había encontrado. Él asintió con la cabeza, pero no respondió. No tenía nada que decirle. Todo lo que se podía decir ya se había dicho en las cartas de despido y los acuerdos legales, y en el silencio de los compañeros que apartaban la mirada cuando se cruzaban con él en el pasillo. Eleanor no se disculpó, al menos no de inmediato. Dijo que había leído algo la noche anterior, algo que había cambiado su comprensión de lo que había sucedido en Riverside Commons. Dijo que ahora sabía que él había intentado informar de las discrepancias, que sus advertencias habían sido ignoradas y luego silenciadas. Dijo que la empresa había cometido un error al despedirlo, que ella había cometido un error al no revisar su caso personalmente. Nathan escuchó, no la interrumpió. En los últimos meses había aprendido que las personas poderosas rara vez decían lo que pensaban directamente. Siempre había un subtexto, una agenda, un cálculo detrás de cada palabra. Esperó a que ella llegara al grano. La oferta de dinero para silenciarlo o la amenaza de nuevas acciones legales si hablaba públicamente de lo que sabía. Pero la oferta que le hizo no fue la que él esperaba. Dijo que quería arreglar las cosas, no mediante un acuerdo o un pacto de confidencialidad, sino mediante la restitución. Quería reincorporarlo a su puesto en Westbrook, reconocer públicamente que había sido despedido injustamente y limpiar su nombre ante los contactos del sector que lo habían incluido en la lista negra. Dijo que entendía que él no confiara en ella, que no quisiera tener nada más que ver con la empresa que lo había traicionado, pero quería que supiera que existía esa opción, que ella reconocía la injusticia y estaba dispuesta a corregirla. Nathan la miró durante un largo rato, detrás de él. Podía oír a Sophie moviéndose en el coche, probablemente mirando por la ventana con la curiosidad intensa de una niña que intenta entender las conversaciones de los adultos que no puede oír. La autopista se extendía en ambas direcciones, al este hacia Boise y el nuevo comienzo que había planeado, al oeste hacia Denver y todo lo que había perdido. Eleanor Ashford había admitido que se había equivocado. Había salido de la ciudad antes del amanecer para encontrarlo, para detenerlo antes de que desapareciera fuera de su alcance. Le estaba ofreciendo algo que nadie en su posición había recibido jamás: reconocimiento, una oportunidad de volver a la vida que le habían arrebatado. Pero mientras estaba allí de pie, a la luz de la mañana, Nathan se dio cuenta de que no estaba preparado para aceptarlo. Todavía no.
no sin entender por qué había venido realmente. El silencio entre ellos se extendía como la autopista, vasto e incierto. Eleanor no apartó la mirada. Le devolvió la mirada con la compostura firme de una mujer acostumbrada a las negociaciones de alto riesgo. Pero había algo bajo esa compostura, algo casi frágil. Nathan podía verlo en la ligera tensión alrededor de sus ojos, en la forma en que sus manos permanecían a los lados, en lugar de gesticular con la confianza que había observado en sus apariciones públicas. Le preguntó por qué. No por qué le ofrecía la restauración, sino por qué había venido ella misma, por qué había conducido sola durante las primeras horas de la mañana para perseguir a un hombre que no había sido más que un nombre en un expediente personal. Ella era la directora general de una empresa que valía cientos de millones de dólares. Tenía abogados, ejecutivos de recursos humanos y especialistas en relaciones públicas que podrían haber manejado esto de manera discreta y profesional. ¿Por qué estaba parada al costado de una autopista con ropa que probablemente valía más que su auto, hablando con alguien a quien nunca había conocido? Eleanor se quedó callada por un momento. Cuando habló, su voz era diferente, más suave. Dijo que había pasado 12 años construyendo Westbrook hasta convertirla en lo que era, y en ese tiempo había tomado miles de decisiones. Algunas habían sido acertadas, otras erróneas, pero siempre había creído que, siempre que los resultados fueran defendibles, el proceso no importaba. Creía que los negocios eran un juego de números y estrategias, que los costes humanos eran abstracciones que había que gestionar, más que realidades que había que sentir. Había leído sus correos electrónicos, los que había enviado al director financiero, señalando las discrepancias en las proyecciones de costes, los que habían sido ignorados y enterrados. Ella dijo que leerlos era como ver a un hombre ahogarse a cámara lenta, pidiendo ayuda desde un barco que no le escuchaba. Él había hecho todo bien, había seguido las reglas, había planteado sus preocupaciones a través de los canales adecuados, había confiado en que el sistema respondería y el sistema le había fallado. Ella le había fallado porque el sistema era suyo. Nathan la observó mientras hablaba. Esperaba una actitud defensiva, el cuidadoso análisis de la responsabilidad que las empresas solían utilizar para desviar la culpa. En cambio, escuchó algo que sonaba casi como una confesión. Ella no estaba tratando de convencerlo de que la empresa no tenía la culpa. Estaba admitiendo que la empresa era culpable y que ella, como su líder, compartía esa culpa. No era suficiente. Él se lo dijo. Le dijo que apreciaba su reconocimiento, que significaba mucho saber que alguien en Westbrook finalmente había reconocido lo que había sucedido. Pero el reconocimiento no era lo mismo que la justicia. Su nombre seguía asociado al fraude en todas las bases de datos del sector. Sus ahorros habían desaparecido. Su hija había pasado los últimos 6 meses viendo cómo su padre se desmoronaba, aprendiendo lecciones sobre el mundo que ningún niño debería aprender tan joven. Una oferta de trabajo no podía deshacer eso. Una declaración pública no podía restaurar la confianza que se había roto. Eleanor asintió, no discutió. Dijo que tenía razón, que había algunas cosas que no se podían restaurar, pero también dijo que había una diferencia entre lo que no se podía deshacer y lo que aún se podía deshacer. No podía devolverle los últimos 6 meses. No podía borrar el dolor que él y Sophie habían experimentado, pero podía darle un futuro que no estuviera definido por la injusticia que había sufrido. Podía utilizar su posición y sus recursos para garantizar que se supiera la verdad, que se restableciera su reputación y que las personas que realmente habían orquestado el fraude rindieran cuentas. Era una elección, dijo. Su elección, no lo presionaría, no usaría su poder para manipular su decisión. Si quería seguir adelante con Boyce y empezar de nuevo en sus propios términos, ella lo respetaría. Aún así, se aseguraría de que la verdad sobre su despido quedara documentada y se revelara, de que se corrigiera el expediente, incluso si él no quería tener nada más que ver con Westbrook. Pero si estaba dispuesto a considerar otro camino, ella le pedía que le diera la oportunidad de hacer lo correcto. Nathan miró hacia el coche. Sophie había apretado la cara contra la ventana y sus pequeños rasgos se veían a través del cristal. Los observaba con la seria atención de una niña que intuía que estaba sucediendo algo importante.
algo que la afectaría aunque no lo entendiera. Pensó en lo que quería para ella. No el trabajo, ni el dinero, ni la reivindicación. Quería que creyera que el mundo podía ser justo. Quería que supiera que cuando las personas hacían el mal, también podían hacer el bien. Quería que creciera en un lugar donde la responsabilidad fuera más que una palabra en una declaración corporativa. La autopista se extendía en ambas direcciones. Al este, hacia Boise, donde le esperaba el anonimato. Al oeste, hacia Denver, donde aún ardían las ruinas de su antigua vida. No estaba preparado para elegir, ni aquí ni ahora. No de pie en el arcén de grava de la Interestatal 70 con una mujer que nunca había esperado encontrar. Le dijo a Eleanor que necesitaba tiempo. No podía tomar una decisión tan importante en los siguientes 5 minutos. De pie al borde de la carretera mientras su hija lo observaba desde el coche, llevaba meses huyendo, tomando decisiones por desesperación más que por claridad. Si ella hablaba en serio sobre arreglar las cosas, podía darle ese tiempo para pensar, tiempo para considerar, tiempo para decidir si podía confiar en una empresa que ya lo había traicionado una vez. Eleanor aceptó. Le dio su número de teléfono personal, no el de su asistente ni el de la empresa. Le dijo que esperaría todo el tiempo que él necesitara. Le dijo que comenzaría el proceso de revisión interna de inmediato, independientemente de su decisión, porque la verdad debía quedar documentada, independientemente de si él decidía regresar o no. Le dijo que lo sentía, no por la empresa, sino por ella misma, por estar tan centrada en los resultados que había olvidado que los resultados estaban hechos de vidas humanas. Nathan volvió a su coche. Sophie lo miró con preguntas en los ojos, pero él le dijo que todo estaba bien, que iban a descansar un rato antes de decidir a dónde ir. Volvió a la autopista, sin dirigirse al este hacia Boise, ni al oeste hacia Denver. Se detuvo en una área de descanso a unos kilómetros y aparcó a la sombra de un pabellón de hormigón. Durante mucho tiempo, se limitó a sentarse allí, observando los camiones que iban y venían, pensando en la decisión que debía tomar. La área de descanso estaba casi vacía a esa hora. Algunos camioneros dormían en sus cabinas. Una familia con niños pequeños estiraba las piernas cerca de las máquinas expendedoras, con sus voces alegres y normales en el aire de la mañana. Nathan acompañó a Sophie al baño y le compró un zumo en la máquina expendedora. Luego la llevó a una mesa de picnic donde pudieron sentarse a la sombra. Ella le preguntó quién era la señora. Él le dijo que era alguien de su antiguo trabajo, alguien que quería hablarle de algo importante. Sophie lo consideró con la seriedad de una niña que procesa información de adultos. Preguntó si la señora era mala. Nathan respondió, no, no exactamente. Le dijo que a veces las personas cometen errores y que a veces intentan arreglarlos. Sophie asintió con la cabeza como si eso tuviera mucho sentido y luego volvió a centrar su atención en su zumo. Nathan pensó en lo que había perdido, la carrera que había construido durante 11 años, la reputación que se había ganado tras innumerables noches de trabajo y decisiones cuidadosas, la estabilidad que le había permitido prometer a Sophie una buena vida, un futuro seguro, un padre que pudiera mantenerla. Todo eso le había sido arrebatado, no por su propio fracaso, sino por los fracasos de otros que habían preferido sacrificarlo antes que asumir su propia responsabilidad. Pensó en lo que podría ganar. El Eleanor Ashford le ofrecía una restauración. Pero, ¿restauración a qué? A una empresa que lo había echado cuando le convenía. A una industria que le había cerrado las puertas basándose en rumores y suposiciones. Incluso si se limpiaba su nombre, incluso si se le restituía su puesto, ¿podría volver a confiar en esas instituciones? ¿Podría volver a Westbrook Development y sentarse en reuniones con personas que habían visto cómo lo destruían y no habían dicho nada? Pero había otra consideración que complicaba su deseo de simplemente marcharse. Sophie, que tenía 7 años, ya había perdido a su madre por culpa del cáncer hacía 2 años. Había visto cómo el mundo de su padre se derrumbaba durante los últimos 6 meses. Había sentido el miedo y la incertidumbre que los niños absorben incluso cuando los adultos intentan ocultarlos. Si se quedaba en Boise, le estaría dando una vida de empezar de nuevo, de apañarse,
de reconstruir desde cero. Podría ser una buena vida, tenía las habilidades y la determinación para mantenerla, pero siempre llevaría consigo la sombra de aquello de lo que habían huido, la injusticia que nunca se había abordado. Si regresaba, si aceptaba la oferta de Eleanor, Sophie vería algo diferente. Vería que lo malo se podía corregir. Vería que su padre había sido reivindicado, que las personas que lo habían escuchado habían reconocido su error. Aprendería que era posible exigir responsabilidades, insistir en la justicia, negarse a dejar que las instituciones poderosas definieran la verdad. La elección no tenía que ver con él. Nunca había tenido que ver con él. Tenía que ver con el tipo de mundo que quería que heredara su hija. Nathan se sentó con Sophie en la mesa de picnic hasta que la sombra comenzó a cambiar y la mañana se calentó hasta convertirse en algo más parecido al día. Ella dibujaba con sus lápices de colores, caballos y casas, y figuras de palitos cogidos de la mano. Él la observaba crear sus pequeños mundos de papel y pensaba en el mundo más grande que daría forma a su vida. Finalmente, tomó una decisión. Dio la vuelta con el coche hacia el oeste, hacia Denver, hacia la vida que había abandonado y la oportunidad de recuperarla en otros términos. Sophie le preguntó a dónde iban y él le dijo que iban a casa, no al apartamento que ya no era suyo. A casa en un sentido más amplio, el lugar donde las cosas podían arreglarse. Llamó a Eleanor desde el aparcamiento de una gasolinera a las afueras de la ciudad. Le dijo que volvería, pero no como un empleado que regresaba a su antiguo puesto. Volvería como alguien que merecía respuestas. Quería reunirse con ella de nuevo en su oficina con toda la documentación extendida sobre la mesa. Quería entender exactamente qué había pasado, quién era el responsable y qué pensaba hacer la empresa al respecto. No estaba dispuesto a firmar nada. No estaba dispuesto a aceptar ninguna oferta, pero estaba dispuesto a escuchar. Eleanor estuvo de acuerdo. Le dijo que había un apartamento corporativo que la empresa mantenía para los ejecutivos visitantes. Estaba vacío. Él y Sophie podían quedarse allí mientras decidían los siguientes pasos. Nathan dudó, pero luego aceptó. Era una solución práctica y estaba demasiado agotado para sentir orgullo. El apartamento estaba en un edificio por el que había pasado muchas veces durante sus años en Westbrook. Una torre de cristal en el barrio rico con un vestíbulo que olía a flores caras. La unidad corporativa estaba en la planta 14, dos dormitorios y una vista de las montañas que Sophie contemplaba con asombro. Había comida en la nevera, toallas en el baño, sábanas en las camas. Alguien había preparado todo para su llegada. Nathan acostó a Sophie esa noche en una habitación más bonita que ninguna otra en la que hubiera dormido jamás. Ella se durmió rápidamente, agotada por el extraño día y el entorno desconocido. Él se sentó en la sala de estar con las luces apagadas, contemplando la ciudad que lo había rechazado. En unos días, se sentaría frente a Eleanor Ashford y comenzaría el lento proceso de comprender lo que realmente había sucedido en Riverside Commons. No sabía a dónde lo llevaría ese proceso. No sabía si volvería a confiar en Westbrook o si la restauración que Eleanor había prometido se haría realidad. Pero sabía que había tomado la decisión correcta. No por él mismo, sino por Sophie, por la verdad, por la posibilidad de que incluso los sistemas rotos pudieran repararse. Si alguien estaba dispuesto a hacer el duro trabajo de la reparación, las semanas siguientes transcurrieron lentamente, como el agua que encuentra su nivel después de una inundación. Nathan se reunió con Eleanor 3 veces en su oficina, cada reunión más larga y detallada que la anterior. Ella había ordenado una investigación completa, realizada por una empresa externa, sin vínculos con Westbrook. Los resultados confirmaron lo que Nathan ya sabía. El fraude había sido orquestado por el vicepresidente de Desarrollo y el director financiero, ambos despedidos desde entonces. Sus advertencias habían sido deliberadamente silenciadas. Su despido había sido una decisión calculada para proporcionar un chivo expiatorio conveniente. La empresa emitió un comunicado público en el que reconocía los errores cometidos en su caso. No era exactamente una disculpa. Las comunicaciones corporativas nunca lograron una disculpa genuina, pero era una admisión, un reconocimiento documentado de que Nathan Cross
había sido acusado injustamente y despedido de forma indebida. Su nombre apareció en publicaciones del sector, esta vez en artículos sobre su reivindicación en lugar de su desgracia. Los reclutadores comenzaron a llamarle de nuevo. Eleanor le ofreció su antiguo puesto con el pago retroactivo de los meses que había estado desempleado y un aumento salarial significativo. Nathan lo rechazó. Había pasado demasiado tiempo pensando en lo que quería como para aceptar la definición de restauración de otra persona. En su lugar, pidió algo diferente. Quería dirigir una nueva división dentro de Westbrook centrada en la ética y el cumplimiento normativo. Quería tener la autoridad para revisar los proyectos importantes antes de su lanzamiento, con el fin de investigar las preocupaciones planteadas por los empleados y garantizar que lo que le había sucedido a él no le volviera a pasar a nadie más. Era una petición inusual. La mayoría de las empresas consideraban la ética y el cumplimiento normativo como una carga necesaria, una casilla que marcar en lugar de una prioridad que perseguir. Eleanor lo pensó durante mucho tiempo, con los dedos entrelazados frente a su rostro y la mirada indescifrable. Luego aceptó. Dijo que había pasado 12 años construyendo una empresa rentable y poderosa. Quizás era hora de construir una que también fuera justa. La nueva división se puso en marcha 6 meses después. Nathan contrató a un pequeño equipo de investigadores y analistas, personas que habían visto cómo las empresas podían fallar a sus empleados y querían evitar esos fallos. Sofía empezó segundo curso en una escuela de la ciudad, hizo amigos y se olvidó del apartamento del que habían huido en las primeras horas de la mañana. Todavía tenía el elefante de peluche, los lápices de colores y la bola de nieve de las montañas. Había añadido nuevos tesoros, un pez dorado llamado Henry, una mejor amiga llamada María y una habitación con una ventana que daba a un parque. Nathan y Eleanor desarrollaron una relación laboral que no era exactamente de amistad, pero que iba más allá del respeto profesional. A menudo discrepaban, a veces en voz alta, sobre las prioridades, los recursos y la velocidad del cambio, pero confiaban el uno en el otro de la misma manera que se confía en quienes nos han visto en nuestros peores momentos y han decidido ayudarnos de todos modos. Eleanor lo había perseguido por una autopista y había admitido que su empresa había actuado mal. Nathan le había dado la oportunidad de enmendarlo. Ninguno de los dos había olvidado el peso de ese intercambio. Una tarde de finales de otoño, Eleanor se detuvo en la oficina de Nathan al final del día. Sophie estaba allí haciendo los deberes en una mesita en la esquina, con sus peces de colores nadando en una pecera a su lado. Eleanor le preguntó cómo iban las cosas y Nathan respondió que iban bien, mejor de lo que esperaba. Dijo que a veces todavía pensaba en aquella mañana en la autopista, en el momento en que podría haber seguido conduciendo hacia el este y no haber mirado atrás. Se preguntaba qué habría pasado si lo hubiera hecho. El Eleanor dijo que ella se preguntaba lo mismo. Dijo que hasta que lo persiguió aquella mañana no supo si estaba haciendo lo correcto. Había actuado por instinto, por un sentimiento que no habría podido defender en una reunión de la junta directiva. Había sido la decisión menos estratégica que había tomado en 12 años al frente de una empresa, y había sido la más importante. Nathan miró a Sophie, que fruncía el ceño ante un problema de matemáticas, con la intensa concentración de una niña decidida a resolver algo por sí misma. Pensó en todas las decisiones que los habían llevado hasta allí, los giros equivocados y las correcciones, los fracasos y las recuperaciones. Pensó en lo que significaba recibir una segunda oportunidad y lo que significaba darla. Le dijo a Eleanor que no estaba agradecido por el trabajo, el apartamento o la reivindicación, sino por la decisión, por el momento en la autopista en el que ella se había detenido y él había escuchado y ambos habían decidido que las cosas rotas aún podían repararse. No era un rescate, no era un final de cuento de hadas. Era un comienzo construido sobre la base sólida del fracaso reconocido y la reparación deliberada. Sophie levantó la vista de sus deberes y les sonrió a ambos. Henry, el pez dorado, nadaba en círculos perezosos. La luz otoñal se colaba por la ventana, dorada y cálida. Fuera, la ciudad continuaba con su movimiento interminable,
llena de gente tomando decisiones con las que tendrían que vivir para siempre. Nathan Cross casi había abandonado Denver para siempre. El Eleanor Ashford casi lo había dejado marchar, pero se habían encontrado en el último momento posible en una autopista a la luz de la madrugada y habían tomado una decisión diferente. No había hecho que todo fuera perfecto, pero había abierto una puerta que ninguno de los dos sabía que existía y la habían atravesado juntos hacia lo que fuera que viniera después.